Vamos a dar comienzo a esta celebración porque se dice que solo se ama lo que se conoce. Entonces, nosotros tenemos que conocer muy bien la historia de María para amarla cada día más. Y siempre digo que miréis a la Virgen lo contenta que se pone cuando venimos a visitarla. Miradle los ojitos. ¿A que la ves muy alegre? Pues cada día se va a poner más alegre porque nosotros cada día la queremos más. Y ahora damos comienzo a la presentación de María en el templo. Una tradición muy antigua cuenta que cuando la Virgen María era muy niña, sus padres, Joaquín y Ana, la llevaron al templo de Jerusalén para consagrarla al servicio de Dios. Fue recibida por el sumo sacerdote Zacarías. Aunque la familia era entonces y sigue siendo el núcleo fundamental de amor para la educación de los hijos, sus padres se sintieron felices en medio del gran sacrificio de la separación. María vivió 12 años en el templo, preparándose para la gran tarea de ser la madre del niño Dios. A partir de esta consagración han nacido muchas congregaciones religiosas, fundadas todas para imitar la vida santa de la Virgen María, que se llevó a cabo en el Templo de Jerusalén. Esta tarde vamos a rememorar esta tradición a través de esta representación que llevará a cabo nuestro alumnado. Y damos comienzo. Niña María, tú eres bonita, tú eres madre de Dios. Oh, niña María, tú eres bonita, tú eres madre de Dios. Qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, María. Qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, María. Así es como quiero ser, qué bella como eres tú, qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, María. Qué bonita eres tú, qué bonita
Te bendigo, Joaquín. Te bendigo, Ana. Esta niña será bendecida por Dios y por ella vendrá la salvación al mundo. Adiós, hija. Sé buena y gorda de ti. Adiós, papá.
Y para finalizar, ¡Viva la Virgen! Vamos a dar las gracias a las madres de la congregación que han propiciado el acto, a todas las familias que han colaborado con los trajes a engrandecer el acto y a los profesores que, aunque es un acto corto, pero han dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo para que todo saliera bien. En fin. Después de esta celebración, espero que amemos un poquito más a la Virgen, porque ya conocemos un poquito más de su vida. Que paséis buena semana y gracias.